Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Ya estamos acá con Miguel Jiménez. Bienvenido, Miguel. Hola Bárbara, ¿qué tal? Encantado. No, encantados nosotros de tenerte por acá. Como les había mencionado, Miguel está conectado desde Madrid, España, ahí con nosotros. Y lo primero que me gustaría preguntarte, una pregunta que ya es clásica en nuestro programa, es, ¿qué es para ti el futuro? ¿Quieres la respuesta técnico-científica o más personal? La personal, la respuesta de Miguel, desde tu experiencia, perspectiva, con tu Es, color. para mí el futuro es simplemente todo. Cualquier cosa que puedas imaginar. Es como la explosión del Big Bang. Es todo lo que puede existir una vez ha pasado el momento de ahora. Que es un poco distinto a la pregunta técnica, ¿no? De qué es el futuro. Es lo que viene después del momento de ahora, son los minutos de después, todo lo que va a pasar después, sí, pero con la parte de transformación, imaginación, todo es posible en el futuro. Todo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, el arco iris y la lluvia, todo es posible. Entonces, esa parte es la que me parece mucho más bonita del futuro, más allá del mero tiempo, ¿no? De simplemente contar el tiempo, los segundos. Claro, totalmente. Gracias ahí por compartir. Y me gustaría preguntarte, en tu vida, a lo largo de tus experiencias, ¿cómo llegaste a la disciplina de Foresight, que es en la que estás principalmente hoy día? Esa pregunta, si te digo la verdad, yo ni siquiera lo sé tampoco. Es curioso cuando miras generalmente a lo que hablábamos antes, ¿no? Hacia el futuro, todo parece desordenado, no sabes hacia dónde vas, andas en alguna dirección, pero no sabes si es buena o mala. Y luego cuando miras hacia atrás en la otra dirección, miras hacia el pasado, parece que toda tu vida ha sido una sucesión de decisiones perfecta para convertirte en lo que eres ahora. Pero en aquel momento no era verdad. Entonces, ¿cómo llegué aquí? La realidad es que no lo sé y ha sido como muy orgánico, ¿no? Yo empiezo con la tecnología hace muchísimos años, empecé a trabajar muy pronto, en el 98, 99, sobre todo en desarrollo de software. Yo vengo del campo de la ingeniería informática, aprendí muy pequeñito a programar y eso hace que veas el mundo con un nivel de abstracción interesante, ¿no? Para ti todos son objetos con eventos que pueden hacer cosas y otros responder, etcétera, ¿no? Esa percepción del mundo hace que trabajas, es tu hobby, estudias esto, te conviertes en un desarrollador de software y descubres que tu hobby, cuando se convierte en trabajo, ya no mola. Ya trabajar de lo que te gustaba hace dos cosas. O el trabajo no es divertido o tu hobby comienza a ser un terror, comienza a ser algo malo, ¿no? Y entonces en ese momento lo que me di cuenta es que había unas partes de diseño, de ciencias sociales, y es que el software como tecnología estaba muy bien, pero si a las personas no les ayudaba en nada, el software no valía para nada. Entonces, toda la parte de sociales, de estudiar sociología, el comportamiento de las personas, por qué utilizan una cosa en lugar de otra, me empezó a atraer mucho más. Y eso pasó en un momento en el que era el año 2005, 2006, algo así aproximadamente, y en el año 2007 pasó uno de los grandes cambios en la historia de la humanidad, ¿no? Que era el teléfono móvil, el móvil de verdad, el celular con toda la pantalla, la interacción, internet, redes sociales, el iPhone, ¿no? Tienes ahí marcadito y de repente ya no solo son personas, no solo es tecnología, hay un factor de diseño que hace que las personas se vuelvan locas por algo y quiera todo el mundo tener esto y cambia todo lo que conocías. Y entonces es cuando decidí estudiar diseño industrial para entender cómo se fabrican los objetos, mezclarlo con personas y tecnología. Y eso derivó muy fácil en design thinking en service design, y en el 2013-2014, con un proyecto que estábamos haciendo para el gobierno de Singapur, empecé a darme cuenta que podíamos diseñar cosas más allá de objetos tangibles o productos digitales, sino diseñar también comportamientos que podían suceder en el futuro. Y ahí descubrí
todo el mundo de diseñar cosas para momentos del tiempo en el que no han llegado. Luego ya descubrí su nombre, descubrí literatura, etcétera, etcétera, y entonces empiezas a leer, ¿no? Pero fue una transición que no fue intencionada, no venía del lado de buscar el futuro o cómo anticipar algo, sino simplemente del lado más humano de entender por qué las personas quieren hacer algo y al final eso te lleva al lugar de que ese algo o por qué lo quieres hacer sucede en un tiempo lejano al momento actual. Y ahí esa conexión es donde generas el campo del foresight, es donde generas ese elemento de conexión, ¿no? Y ahí estamos, llevamos desde el 2014, creo que es, a finales del 14, y seguimos full time con ellos, o sea, no tenemos esto como una rama de nuestra empresa ni nada parecido, es el 100% de lo que hacemos. Perfecto, qué interesante ahí tu viaje experiencial. Ha sido bien interesante conocer, entrevistando a personas cómo desde distintos campos llegan a esto. Lo encuentro pero así apasionante, como desde la antropología o tecnología, como dices tú, ingeniería eléctrica, como desde distintos espacios empiezan a generar esta curiosidad por algo más y sin darse cuenta, muchas veces, como dices, llegan a esto. Genial. Y cuando te presenté ahí mencionábamos que eres CEO y fundador de la consultora FFWD, no sé si lo estoy diciendo bien. Y me encantaría preguntarte más sobre esto, cómo nació, qué hacen ahí, de qué se trata. Es muy gracioso cuando todo el mundo intenta pronunciarlo por el acrónimo FFWD, FFWD, etcétera, ¿no? El nombre, nosotros lo pronunciamos Fast Forward, que es avanzar hacia adelante, pero utilizamos en vez del nombre completo las 4 siglas como una especie de broma a las grandes consultoras, ¿no? Que se llama KPMG, PWC, y son todo letras imposibles de decir. Y dijimos, va, pues vamos a ponerlo como letras que sean difíciles de decir, ¿no? Y es muy gracioso porque al final se convierte en una broma que inicialmente no estaba pensado como tal y luego de repente ha sucedido. Todo el rato nos preguntan, ¿cómo se dice? No sé si lo hago bien. ¿Por qué son estas letras? ¿No? Es como... Pues era... Pero vamos, era muy divertido, ¿no? Es fast forward, es avanzar hacia adelante, avanzar hacia el futuro de manera más rápida, ¿no? Entonces, me preguntabas que qué hacíamos, ¿no? Claro, ¿de qué se hacemos trata dentro esto? de fast forward? Pues hacemos puramente inteligencia de futuros. Es decir, inteligencia de futuros. No hacemos tanto estrategia, no hacemos tanto foresight, no hacemos tanto escenario, no hacemos tanto desarrollo de modelos, ¿no? No buscamos tendencias, sino es un poco la unión de todo eso. Nosotros cuando hablamos de inteligencia de futuros lo solemos comparar con la inteligencia de negocio y la inteligencia de mercado. La inteligencia de mercado, por ejemplo, yo me imagino las tres como un triángulo siempre, ¿no? En el que tienen que estar balanceadas. La inteligencia de mercado, para empezar cualquier tipo de empresa, es esencial. Tienes que entender si tu público quiere tu producto. ¿Qué quieren las personas? ¿No? Es como voy a hacer un research, investigación de mercado, hablar con personas, mirar competidores, etcétera, etcétera, ¿no? Y descubro que mi producto tiene cabida en este mercado y me proporciona inteligencia. Es algo que miro hacia afuera, ¿no? De mi empresa hacia afuera. Miro lo que la sociedad, el sistema, el ecosistema quiere. La inteligencia de negocio es justo lo contrario, miro hacia adentro. La inteligencia de negocio me ayuda a pensar qué estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien. Miro mis datos, mis analíticas, mis procesos, mis ventas, mis operaciones. Me permite ser más eficaz y más eficiente. ¿Vale? Eficaz y eficiente son dos palabras también muy divertidas, que para mí eficaz es hacer lo que tienes que hacer y eficiente es hacer lo que hagas bien. ¿Vale? Pero eso no significa que yo pueda ser eficiente haciendo algo que no tenga que hacer. Yo puedo ser, imagínate, soy un restaurante que vende hamburguesas y quiero ser muy eficiente, pero en vez de vender hamburguesas sirvo patatas fritas solo. Pues soy muy eficiente haciendo patatas fritas, pero no soy nada eficaz, porque mi objetivo es vender hamburguesas. ¿Vale? Entonces, es muchas veces divertido, ¿no? Pues la inteligencia de negocio te ayuda a esto, a mejorar la eficacia
y la eficiencia. Y la inteligencia de futuros, que es en lo que nos centramos nosotros, nos ayuda a optimizar eso en el tiempo. Es decir, lo que yo estoy proponiendo, mi negocio, mis operaciones, mi producto, mi servicio, mis políticas, ¿tienen sentido a lo largo del tiempo? Ya no es plantear el mercado, ni lo que yo hago, ni mi producto o servicio o cómo lo ejecuto, sino también su persistencia o durabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros nos centramos en esa parte, en averiguar cuáles son las narrativas emergentes, cosas que todavía no existen, o a lo mejor sí, pero en pequeña escala, ver qué conversaciones están produciendo esas grandes narrativas y esas narrativas al final cuando las escuchamos como individuos, son historias, las escuchamos en medios, en tele, en libros, en series, en películas, construyen tu imaginario visual de cómo tú ves el mundo. Y ese cómo tú ves el mundo define tus expectativas de qué vas a ver mañana. Y ese mañana define cómo va a ser el lugar en el que tú vas a comprar, a vivir, a relacionarte con el resto de personas. Entonces nosotros miramos esa parte, esa perpetuidad o permanencia de determinadas narrativas a lo largo del tiempo, convirtiéndola en piezas de inteligencia que te ayudan a tomar decisiones en este momento, en el día de hoy. Perfecto, mira, qué apasionante. Sí, a propósito, después vamos a hablar del Global Foresight Summit. Ahí vi tu charla a propósito de las narrativas. Está muy interesante, la voy a compartir después a los auditores porque para profundizar en ese punto lo encuentro clave. Claro, cómo las narrativas van moldeando nuestras imágenes del futuro y nos hacen tomar decisiones en el presente, muchas veces de manera inconsciente, si es que no observamos esto. Y Es exactamente eso. Como es inconsciente, es decir, no sabes que lo estás haciendo. claro, eso es una locura, encuentro. Cuando me di cuenta como en mí misma, fue así como el monito de WhatsApp que se le rompe la cabeza, como, oh, no, fue esto, ahora lo puedo ver mejor. Y a propósito de lo que nos mencionabas, que hacen en tu consultora, ¿qué es esto de Nunes, si no me equivoco? Como a propósito de lo que dices, analizamos conversaciones y narrativas. Ahí leí que utilizaban inteligencia artificial para poder analizar estas narrativas. No sé si estoy entendiéndolo bien o Sí, cómo funciona. sí, Nunes es una tecnología que desarrollamos. Aquí es donde viene bien haber estudiado ingeniería informática y tener un poco de background al principio, ¿no? Yo recuerdo un proyecto hace mucho tiempo, muchos años, con un cliente. Era un proyecto que hablaba un poco de futuros, hablaba de tendencias, hacíamos muchas entrevistas a gente, mirábamos muchos reports y cuando lo presentamos, el CEO de esa empresa, una multinacional enorme, nos dijo que le parecía genial pero que no iba a utilizar nada. Y le preguntamos por qué. Y nos dijo que habíamos seleccionado todo muy bien y que todo encajaba perfecto. Dije, claro, era el objetivo. Y dice, no, el objetivo era descubrir cosas que no supiésemos, no que encajase perfecto con cosas que aunque no las supiésemos, siempre encajan. Claro, entonces te quedas pensando yo tengo algún tipo de prejuicio que desconozco, tengo algún sesgo que desconozco, que me obliga a hacer un recruiting de personas que van a validar como yo pienso. ¿Tengo alguna idea preconcebida de cómo quiero que sea el futuro? Estoy dejando que eso influya en mis acciones de hoy sin saberlo. Y no tenía nada, no tenía ningún argumento para refutar esa crítica. Todo fue muy bien, nos pagó, te hicimos todo, acabó muy bien, pero te quedas ahí con una espinita clavada de, ojo, tienes razón. ¿Cómo hago para ir más allá de lo que yo puedo procesar? No sé cuánto leéis vosotros, pero yo leo bastante, suelo leer alrededor de unos 10, 15, 20 artículos diarios, entre papers, medios, etcétera. Y a partir del 10 o por ahí ya no puedo más. Mi mente no puede conectar, ¿no? Entonces tengo una capacidad limitada. Todos Claro, tenemos una capacidad limitada. Y lo peor es que los sesgos estos de los que hablaban no sabes si los tienes. Si lo supiese lo eliminaría, evidentemente. A mí me gustaría ser lo más objetivo posible. Pero sé que tengo sesgos, pero no sé cuáles son. Entonces, había una cosa que la informática y la tecnología te daba y era ser capaz de analizar mucha información de manera totalmente automatizada.
Entonces, repetimos este proyecto para este cliente sin que él lo supiese, sin ningún tipo de coste para él, para ver qué salía si en vez de hablar solo con 18 o 20 personas y hacer mucha profundidad de insight, mucho human-centered design, etcétera, éramos capaces de entender mejor qué sucedía en su industria. Y entonces ahí metimos como unos 25 millones de piezas de información de todo el mundo. Y en ese momento descubres que sí que tenía sesgos. Que cuando coges la opinión de todo el mundo, hay gente que dice que esto es blanco, otros dicen que es negro. Unos dicen que es izquierda, otros derecha, otros arriba, otros abajo. Y dices, ¡joy! ¿Quién tiene razón? No lo sabes, porque todos creen tener razón. Pero Claro, ¿cuál va a ser el dominante? Entonces, a la hora de coger esta información, cogíamos las fechas, las analizábamos a lo largo del tiempo y veíamos cómo esas grandes conversaciones, lo que ahora llamamos nosotros narrativas, iban creciendo a lo largo del tiempo y otras se hacían más pequeñas. Y entonces era como una carrera de caracoles, ¿no? Donde veías que unos iban ganando, otros iban más despacito, unos corrían un montón. Y al final todo eso empezamos a construir herramientas internas, nos permitía descubrir cosas nuevas a nosotros como consultores. Ya no te hablo del cliente. Y le llamamos claro. Munes por descubrir lo nuevo, por todas esas cosas que desconocíamos de nosotros mismos al observar, ¿no? Y en ese contexto, lo que hicimos fue empezar a hacer herramientas internas, empezar a utilizarlas en muchos proyectos para diferentes clientes y el año pasado empezamos a hacer una plataforma ya más formal con una interfaz web en la nube, etcétera. Y este año, pues muy probablemente lo empecemos a abrir al público. Ya lo utilizan muchos clientes nuestros, pero siempre estamos con ellos, les damos asesoría, etcétera. Y te hace ahora mismo un montón de cosas. Investigar temas concretos, mirar megatrends, cómo evolucionan en el tiempo, cómo esas tendencias globales afectan a un negocio tuyo y cosas parecidas, ¿no? Pero procesan, no sé qué cantidad tiene ahora porque son muchos millones de piezas de información diario. Estábamos últimamente entre los 30, 40, dependiendo del día. No sé si ha subido porque me desconecto ya mucho de la programación, ¿no? Y no sé cuál es el dato exacto, pero estábamos en un montonazo de millones diarios de piezas de información analizadas en 6, 7, 8 grandes macroindustrias a nivel global, ¿no? Y la información era, descubres cosas todos los días, pero todos, de sesgos, ¿no? Es muy, mira, únelo a esta parte de la narrativa original de la historia que te contaba antes, ¿no? No hay nada sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el presente que no podamos expresar a través del lenguaje. Nada. Si no podemos expresarlo, no podremos construirlo, no podremos buscar a nadie que nos ayude, no podremos hacer que crezca. Entonces, cuando tú coges todas estas piezas publicadas en journals, en revistas, en medios, en blogs, en sitios donde se expresa una opinión, en el fondo es el lenguaje el que construye el futuro. Luego ya viene la parte técnica, ¿no? La de verdad, la de poner los ladrillos y levantarle. Pero antes de eso existe el lenguaje para comunicarlo. Y ahí esa es la parte que miramos. Y todas las herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, procesamiento del lenguaje natural, etcétera, ahora ayudan una barbaridad a la hora de analizar esta información mucho más allá de nuestra comprensión, de lo que podemos nosotros conectar como humanos. Claro, y ahí lo encontré interesantísimo. Y cuando empezaste a hablar de las narrativas un poco y del sesgo, como que uno no se da cuenta que lo tiene al leer, me acordé hace un rato entrevistamos a Graciela Guadarrama y Sí, ella, claro, nos dio un dato así como que los hombres solían leer a hombres inconscientemente y las mujeres solían leer ya más un mix entre hombres y mujeres. Entonces, como ahí ya hay un pequeño gran sesgo que se mezcla con muchos otros en relación a nuestros intereses. Y claro, si llegáramos a leer lo que lees tú, más de 10 artículos al día, uno piensa, oye, el mundo va en esta dirección, pero no nos damos cuenta que estamos leyendo como con este sesgo, como dices tú. claro. No, y lo tienes al final todo el rato, ¿no? Y es muchas veces, incluso por ejemplo, hace muy poquito leía una noticia que hablaba de que no había filósofos mujer. Dices, claro, ¿cómo lo llamo? ¿Lo llamo filósofas?
Hemos leído a Kant, a Marx, a Descartes, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates. ¿No había mujeres pensando? Es como igual sí. En aquel momento quizás era muy difícil que lo comunicasen o que escribiesen, ¿no? Pero hoy en día no tienes excusa para no leer pensamiento que esté generado por mujeres. Incluso puedes mirar hacia atrás y leer cosas que han escrito mujeres. Yo, podéis ver la habitación de mis hijas, como podéis ver, es muy pinky todo, pero una de las cosas que hicimos, y es muy gracioso su forma de pensar cuando cambias un poco el contexto, ¿no? Le compramos muchos libros de una colección que se llama Little People, Big Dreams, y era una colección inicialmente feminista en el sentido de solo tenía personajes que eran mujeres y cómo esas mujeres habían cambiado el mundo. Tenemos por ahí atrás, en algún lugar, como por allí, en la parte negra, debajo de la bola del mundo, ¿sí? Todos esos libritos negros son libros de ellos. Tenemos como 25, solo hay mujeres. Y un día mi hija de 5 años, hace muy poquito, me dice, jo, papá, qué triste es el mundo, porque los niños solo quieren jugar al fútbol y el mundo solo lo han construido las mujeres. Claro, por lo que había leído ella, qué genial. Claro, es lo que le hemos contado. Entonces, claro, es interesante porque nosotros somos conscientes de que ha habido una opresión durante mucho tiempo, pero su sesgo es el contrario, es la información que le hemos dado. Y esa información solo habla de mujeres al respecto. Ahora tiene uno de los libros que es de David Bowie, y para ella David Bowie es el dios. ¿Por qué? Porque es el único chico que ha hecho algo en el mundo. Es un afortunado que ha hecho algo, claro. Y es curioso su sesgo. Es un sesgo que no existe, pero la narrativa en su cabeza es totalmente distinta a la realidad. Ella percibe el mundo de esa forma. Sabemos que el mundo no es así porque es más desequilibrado, ¿vale? Pero nosotros tenemos otros sesgos que dependen de aquellas cosas que alguien puso en nuestra cabeza en algún momento y no somos conscientes de ello. Entonces, este tipo de tecnologías que te ayudan a analizar mucha información de manera enorme, te ayuda a eliminar esos sesgos, porque cuando vemos algo emerger, cuando ves una pieza de información que se hace grande, aunque tú no lo hubieses visto antes, eres capaz de verla y decir, anda, esto es nuevo. Puede gustarte o no, puedes reconocer que tienes un sesgo o no, puedes aceptarlo o no aceptarlo, pero al menos ahora eres capaz de verlo. Y antes no lo veías. Entonces, esa es la diferencia que tratamos de tener con la inteligencia de futuro. Ver todo lo que no podíamos ver e intentar tener una herramienta que nos ayude a ser más objetivos, entre comillas, ¿no? Porque tampoco puede ser 100% objetivo ni aspiramos a serlo. Es muy, muy difícil. No sé si lo conseguiremos algún día como sociedad, pero creo que es difícil, que al final siempre tenemos preferencia por algo. Claro. Hoy muy, muy interesante todo lo que nos muestras. Te voy a invitar a que vayamos a una pequeña pausa musical y de ahí que sigamos hablando de esto que está bien apasionante a mi juicio. Muchas gracias, Bárbara. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.